Bueno, bienvenidos de nuevo a la sesión de la tarde de esta jornada. Es un placer para nosotros contar con la presencia del ilustrísimo señor viceconsejero de Asuntos Económicos y Relaciones con Europa del Gobierno de Canarias, que nos va a impartir una charla con este título. El señor Ildefonso Socorro fue antes de ser viceconsejero, director general, y fue también funcionario en la Unión Europea, con lo cual está muy familiarizado con la dinámica y con el uso de los intérpretes como mediadores en su comunicación. Personas muy cercanas a él, de su equipo, son las personas que los forman y que han formado en los años anteriores a todos ustedes en la maravillosa materia de instituciones europeas. Y viene también en representación de ellos. Muchísimas gracias por haber venido, es un placer y nada. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, espero que el café estuviera bastante cargado, o en todo caso que no contribuyera a dormirlos a esta hora pues un poco introspectiva con un tema a veces tan árido como lo que pueda ser el régimen de integración de Canarias en la Unión Europea. Yo voy a intentar ser bastante breve en el sentido de tampoco no voy a intentar no profundizar demasiado pues en las cuestiones que son puramente jurídicas, porque entiendo que de lo que se trata de alguna manera es de reflejar cuál es el estatus, cuál es la singularidad de Canarias en el ámbito de la Unión Europea y no tanto entrar en el detalle de lo que puedan ser las especificidades jurídicas que corresponde quizás a otro mundo, que es el mundo del derecho, y no tanto el de la interpretación y traducción, ¿no? Pues de una manera más o menos rápida en este sentido, yo voy a centrar mi intervención en explicar un poco de dónde viene toda esta cuestión del concepto de ultraperiferia y las tres dimensiones fundamentales que pueda tener hoy en día el concepto de ultraperiferia. Por un lado, la declinación jurídica, por otro lado, la declinación política e institucional y, por último, la dimensión económica de la ultraperiferia. El concepto de ultraperiferia es un concepto acuñado en el marco de la Unión Europea. Habrán oído a veces decir que es un concepto que existe a nivel europeo, pero que no existe a nivel legislación interna en el derecho español. Y fue un concepto acuñado para identificar una realidad territorial singular y única que no tenía hasta ese momento ni un reconocimiento político, ni una tipificación jurídica, ni un análisis económico adecuado. Actualmente hay 9 regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, una española, que es Canarias, 2 portuguesas, Azores y Madeira, y en estos momentos 5 regiones francesas, los 2 departamentos franceses de ultramar, son Guadalupe, Guyana, Martinica, La Reunión y muy recientemente, a partir del 1 de enero de este año, la isla de Mayotte. En total, las 9 regiones ultraperiféricas contabilizan alrededor de 4 millones de habitantes, es decir, que Canarias representa aproximadamente la mitad de la población de todas las regiones ultraperiféricas de Europa y están situadas en 3 mares y océanos distintos, ¿no? Visualmente, pues tenemos aquí una serie de mapas que solemos utilizar para identificar dónde estamos, de manera que se ve muy bien, digamos que somos regiones europeas situadas muy lejos de lo que pueda ser el centro de Europa y, como decía, tanto en el Océano Atlántico, Canarias, Azores y Madeira, como en el Océano Índico, la isla de Reunión y Mayotte, que no se ve aquí, porque en este momento cuando hicimos la diapositiva todavía no era región ultraperiférica, pero que es una isla, son 2 islas muy pequeñitas situadas en el canal de Mozambique, y las regiones ultraperiféricas del Caribe, Martinica, Guadalupe y Guyana Francesa, que es el único territorio de las regiones ultraperiféricas que no son islas, sino un territorio enclavado, en el sentido de que está dentro de lo que es el continente sudamericano, pero rodeado o por el mar o por la selva amazónica. En el detalle, pues, la del Atlántico, Azores, Madeira y Canarias. Guyana, como decía, la única que no es insular o archipelágica, Martinica, Guadalupe, y en la diapositiva verán también que pone San Martín y San Bartolomé. San Martín es una región ultraperiférica desde hace un año o 2, San Bartolomé lo fue, pero fue una región ultraperiférica de entrada y salida. Es decir, Francia en un primer momento
instó digamos, la consideración de San Bartolomé como región ultraperiférica, pero posteriormente decidieron que estaban mejor, digamos, fuera del club europeo, por así decirlo, y con un estatus particular, ¿no? Como decía, la isla de la Reunión y en el canal de Mozambique, Mayotte. ¿Qué tienen en común estas regiones, como decía, muy distintas, con idiomas distintos, nacionalidades distintas, con horarios distintos, en sitios del mundo distintos? Pues tienen una serie de características y limitaciones comunes. En primer lugar, todas tienen una gran lejanía del continente europeo, una lejanía, como señalamos en la diapositiva, acrecentada por la insularidad o por el aislamiento territorial, en el caso de Guyana. Están caracterizadas todas ellas también por todas nosotras, por estar integradas en un doble espacio. Por un lado hay un espacio político, cultural y económico, en el caso de Canarias evidentemente España, pero después tenemos una realidad geográfica que digamos que es diferente de este espacio político, económico, cultural. Pues en el caso nuestro África Occidental, o en el caso de las regiones francesas del Caribe, todo lo que pueda ser la región del Caribe, y en el caso de Reunión, pues la zona de Madagascar, Océano Índico, India e incluso la zona de Sudáfrica, ¿no? Otra característica común a todas las regiones ultraperiféricas es la reducida dimensión del mercado local y la dependencia económica de un número pues, limitado de productos. Y por último, unas condiciones geográficas y climáticas particulares que de alguna manera frenan el desarrollo endógeno de lo que puedan ser los sectores primarios y secundarios. Todo esto, además, diría, con una característica fundamental que es la acumulación de todas estas características, ¿no? Frecuentemente oímos decir hay más islas en Europa, evidentemente que las hay muchas, pero no todas son, además de ser islas, están lejos, están en un doble espacio geográfico y tienen estas limitaciones desde el punto de vista económico, ¿no? En definitiva, se trata de unos condicionantes de carácter territorial, la lejanía del continente europeo, la insularidad, el relieve y clima adverso, la pequeña dimensión, unos condicionantes también de tipo económico, la dependencia de un limitado número de productos, la estrechez de los mercados, la ausencia de economías de escala y una serie de condicionantes, diríamos más de tipo geográfico, que marcan mucho el concepto de región ultraperiférica, regiones europeas en entornos no europeos rodeados de países poco desarrollados, lo que unido a la pequeña dimensión en particular pues conduce a la noción de aislamiento, ¿no? Aislamiento económico y aislamiento geográfico. ¿Cómo se ha declinado jurídicamente este concepto de ultraperiferia, ¿no? Había, como decíamos, una realidad de una serie de regiones pertenecientes a 3 países distintos, con una serie de características comunes y la Unión Europea en un momento dado se plantea cómo tratar las especificidades de estas regiones. En el caso de Canarias, antes de llegar digamos, a la evolución de lo que sería el concepto de región ultraperiférica, pues hubo una serie de antecedentes. El protocolo 2, que fue, como ustedes saben, un protocolo que se firmó especial para Canarias en el momento de firmarse el acta de adhesión de España a la Comunidad Europea en el año 86, que básicamente pues venía a excluir a Canarias de las grandes políticas comunitarias, la unión aduanera, la política comercial, la política agrícola común o la política pesquera, salvo determinados aspectos estructurales. Eso fue en un primer momento. Ese régimen pronto llevó digamos, a darse cuenta de que tenía más desventajas o limitaciones que ventajas, particularmente en el ámbito del sector primario. Pues los productos agrícolas estaban sometidos a una serie de contingentes, había una serie de problemas también a nivel arancelario, estructural, etcétera, y se decidió avanzar hacia otro modelo de integración, digamos, más propiamente integrado a la Unión Europea, pero con especificidades, que fue, digamos, el modelo del Reglamento 1911 del año 1991 y lo que se conoce como la decisión POSEICAN, ¿no? Que serían ya los antecedentes inmediatos de lo que sería la evolución hacia el Estatuto de Región Ultraperiférica. En definitiva, era una integración en todas las políticas de la Unión Europea, pero con especificidades comerciales, pesqueras, agrícolas, fiscales, etcétera. Como digo, a partir de ahí, la Unión Europea, la Comisión Europea, se planteó que era necesario tratar conjuntamente realidades que hasta ese momento estaban siendo tratadas jurídicamente distintas, pero que presentaban muchas similitudes, la de Azores y Madeira en el caso de Portugal, Canarios en el caso de España y los departamentos franceses de ultramar
en el caso de Francia. Y así surge pues toda la evolución del concepto de región ultraperiférica, primero en el derecho primario. La primera vez que se menciona, la expresión región ultraperiférica a nivel del derecho primario es en la declaración número 26 en el Tratado de Maastricht, en el año 1992, donde se reconoce que se trata de regiones con una serie de especificidades y singularidades que requieren un tratamiento específico. Posteriormente, de una declaración pasamos ya a un artículo en el derecho positivo, digamos, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en el año 1999, en el Tratado de Ámsterdam, el artículo 299.2, y mucho más recientemente este artículo 299.2 con las adaptaciones necesarias al cambio jurídico operado, pasa a estar consagrado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se aprobó, digamos, en 2009 con el Tratado de Lisboa. Hay que decir que este es el artículo principal, ¿no? el que sirve de base jurídica para todas las excepciones de las regiones ultraperiféricas, pero no es el único en el tratado que menciona las regiones ultraperiféricas, sino que hay otro artículo, que es el artículo 107.3a, que es el que trata de las ayudas de Estado, que menciona específicamente también el caso de las regiones ultraperiféricas. En todo caso, como decía, el artículo 349 es el que sirve de base jurídica para fundamentar todo lo que es legislación específica en el caso de las regiones ultraperiféricas. Verán que en el primer párrafo, aparte de mencionar una por una a todas y cada una de las regiones ultraperiféricas, son las únicas regiones europeas que están específicamente mencionadas en el tratado, y mencionan pues todos aquellos condicionantes que de alguna manera hemos ido mencionando: la lejanía, la insularidad, la superficie, el relieve y la dependencia económica de un reducido número de productos, y señala que es la persistencia y combinación de estos factores lo que justifica que por parte del Consejo se adopten medidas específicas. ¿Medidas específicas en qué? Pues en el siguiente párrafo se hace una enumeración no cerrada, no limitativa, y se menciona por las principales políticas europeas, ¿no? La política aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de las materias primas, ayudas públicas, fondos estructurales. A partir de aquí, a lo largo de los años, pues se han ido desarrollando todo lo que llamamos las especificidades de las regiones ultraperiféricas en el derecho derivado. Yo no he traído un libro que de vez en cuando, ya no lo editamos casi en forma de libro con la austeridad presupuestaria, pero un libro que solíamos editar cada cierto tiempo con la legislación específica o legislación europea que menciona específicamente las regiones ultraperiféricas o excepciones para las regiones ultraperiféricas, y no lo he traído porque es un libro así, ¿no? Que pesa bastante, y es un libro que además en estos momentos pues está ya al cabo de 6 o 7 años prácticamente desfasado en un 80%, porque el derecho comunitario, como todos ustedes saben, como todo el derecho en general, pero muy particularmente el derecho comunitario, es algo vivo y tremendamente cambiante, y en el caso nuestro, digamos, cada 7 años, coincidiendo con los periodos presupuestarios, coincidiendo con las directrices de ayudas de Estado, que cambian también al mismo tiempo, pues generan un cambio de legislación completo y, como digo, grandes volúmenes de legislación específica, ¿no? Debemos ser, yo creo, junto con las demás regiones ultraperiféricas, la región europea que más legislación específica genera, sin duda. Sin detenerme demasiado, porque creo que tampoco es el objeto de esta intervención, mencionar por encima cuáles son estas especificidades. En el ámbito agrícola y pesquero, fundamentalmente todo lo que es el reglamento del POSEI, que tiene por un lado las medidas de apoyo a la producción local y el régimen específico de abastecimiento, lo que puede ser ayudas a la comercialización y la suspensión temporal de derechos arancelarios. Aquí menciono productos de la pesca y también productos industriales, aunque no es propiamente ámbito agrícola y pesquero, pero las menciono en el mismo sitio porque salen del mismo acto de base, por así decirlo, ¿no? En el ámbito aduanero hay legislación específica en materia de zonas francas, en materia de arancel aduanero común, de tabaco, de AIEM, de política comercial común, sin entrar en demasiados detalles.
En el ámbito fiscal hay también multitud de especialidades, no aplicación del IVA, no aplicación del impuesto especiales, ni tabaco, ni alcohol, ni bebidas alcohólicas, ni hidrocarburos. El AIEM, como ustedes saben, arbitrio, importación y entrega de mercancías, que también es un tributo específico en este caso de Canarias. Los franceses tienen una cosa parecida que se llama el octroi de mer, y que de alguna manera lo que permite es la posibilidad de exonerar la producción local. Es un ejemplo de lo que les decía antes, o sea, en estos momentos estamos, por ejemplo, negociando el cambio del AIEM, y el AIEM es una decisión del Consejo, por tanto un cambio de legislación, y es también un expediente que tiene que ser autorizado como ayuda de Estado y que por lo tanto genera una autorización por parte de la Comisión como ayuda de Estado, ¿no? Y llego precisamente digamos, a las especificidades también de las regiones ultraperiféricas en el ámbito de las ayudas de Estado. Los artículos que ven ahí señalados son artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y como les decía, hay un artículo 107.3a que, con independencia del nivel de renta y demás, señala que las regiones ultraperiféricas pues tienen derecho a un tratamiento específico y particular en el caso de ayudas de Estado, ¿no? Ayudas de Estado, que es un mundo también muy variado, desde las más generales, que son las ayudas de Estado con finalidad regional, pero hay ayudas de Estado con sus propias directrices en el ámbito agrícola, en el ámbito de los transportes aéreo, marítimo, en el ámbito de la investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? A nosotros esto nos lleva a que en las distintas directrices, estos siguen siendo documentos comunitarios, pues siempre hay también dentro de las propias directrices disposiciones específicas sobre las regiones ultraperiféricas. Por ejemplo, en las directrices de ayuda con finalidad regional, en lo que se refiere a la intensidad de ayudas a la inversión, las regiones ultraperiféricas tienen un plus de intensidad frente a otras regiones, y además son de las pocas regiones europeas hasta ahora eso se ha generalizado un poco, en las que se permitían lo que se llama ayudas de funcionamiento, ¿no? Ayudas de funcionamiento no temporales ni decrecientes. En definitiva, especialidades que una vez más pues vienen plasmadas en lo que es la legislación comunitaria. ¿En qué se traduce todo esto en la práctica? Digamos que las directrices, tanto como digo, las de ayuda de finalidad regional, las agrícolas, las pesqueras, en fin, las de transporte, lo que fijan es un marco y lo que fijan es una orientación que da la Comisión sobre en qué condiciones va a autorizar determinados regímenes de ayuda. Y a partir de ahí pues hay que presentar los regímenes concretos, se negocia con la Comisión y al final, después de toda una negociación, pues hay una decisión de autorización de la Comisión que también se publica en el Diario Oficial, por señalar algunas de las más significativas que afectan a Canarias, la que se refiere, la de la autorización sobre el régimen económico y fiscal o la zona especial canaria, que en estos momentos estamos también en vías o en camino de renovar, registro de buques, compensación del transporte aéreo de residentes, ayudas al transporte de mercancías, etcétera. Mencionaba el artículo 349 también, condiciones específicas en materia de fondos estructurales. Ya no les pongo ni siquiera ahí el número de los reglamentos, pero vamos, acaban de cambiar además, se acaban de aprobar en el mes de diciembre, pero una vez más hay artículos específicos y menciones específicas a las regiones ultraperiféricas en casi todos los reglamentos de fondos, en el Reglamento General de Fondos, en el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el Reglamento de Cooperación Territorial Europea, en el del Fondo Agrícola de Desarrollo Rural, en el del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en fin, en todo lo que son fondos estructurales. En definitiva, todo esto, como les decía, da lugar a un acervo jurídico en derecho primario y particularmente en derecho derivado tremendamente amplio, ¿no? Con todo digamos, el trabajo que ustedes conocen muy bien que eso lleva en términos de documentación, traducción, publicación a nivel europeo, ¿no? Pero digamos que el tema de la ultraperiferia no se para solo en el tema jurídico, lo decía al principio, que tiene también, yo creo, una parte muy importante, que es la declinación política del concepto de ultraperiferia, es decir, el reconocimiento político y el desarrollo político del concepto de ultraperiferia. En primer lugar, a través de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas, que se celebra desde el año 1995, es decir, que este año iremos ya es una vez al año, y este año iremos ya por la 20ª edición, y que reúne pues, a los presidentes de todas las regiones ultraperiféricas, digamos que nos vamos turnando en la presidencia de la conferencia,
Yo ya he tenido la suerte, en director general y viceconsejero, de estar en todas. Llevo ya 10 conferencias y he estado ya en todos los océanos y mares. Y aparte de los presidentes de la región ultraperiférica, es una ocasión también anual de contacto a muy alto nivel con la Comisión Europea. Siempre, en todas las conferencias de presidentes regionales ultraperiféricas, asiste el comisario europeo de política regional y muchos servicios de la Comisión Europea, y también representantes de los 3 Estados miembros con regiones ultraperiféricas: España, Francia y Portugal. En estas conferencias, pues como digo, se habla de todo lo que pueda ser la estrategia comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas, y por parte de las regiones pues ha dado lugar a una serie de memorándum, en 1999 en Cayena, en 2003 creo que fue en Martinica, en 2009 y en 2010 en Canarias. Son al final documentos grandes donde todas las regiones ultraperiféricas digamos, desarrollan de cara a la Comisión Europea lo que pueda ser su visión de cómo la política comunitaria puede o debe adaptarse a las condiciones específicas de nuestras regiones, ¿no? Como digo, la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas se reúne una vez al año, pero aparte de la Conferencia de Presidentes, o dependiendo de la Conferencia de Presidentes, hay un comité de seguimiento de las regiones ultraperiféricas, que ese se reúne pues muy periódicamente, ¿no? Y ya no es a nivel presidente, sino a nivel pues generalmente directores generales, jefes de servicio. Se reúne prácticamente, pues yo diría casi todos los meses, que son los que desarrollan ese trabajo de partenariado, digamos, constantemente, activamente y a nivel técnico. Julián Zafra, que ustedes conocen muy bien, y Carlos Portugués, precisamente, pues no han podido estar aquí hoy porque están en una reunión del Comité de Seguimiento de las Regiones Ultraperiféricas en Bruselas, que es donde nos reunimos habitualmente, ¿no? De todas maneras, me encargan particularmente que le transmita su saludo, ¿no? Están volviendo hoy de esta reunión, ¿no? Pero quiero decir que es un partenariado muy activo, muy constante, y donde, digamos, en las reuniones entre nosotros, afortunadamente, pues somos capaces de comunicarnos en francés, pero en el caso de las conferencias de presidentes, pues antes lo comentábamos, pues inevitablemente pues hay que recurrir pues a todos los servicios de interpretación y a todos los servicios de traducción, porque no todos los presidentes de todas las regiones, evidentemente, pues manejan una lengua común, ¿no? La Comisión Europea, por su parte, digamos también, estamos hablando de declinación política del concepto ultraperiferia, digamos en numerosas ocasiones ha desarrollado lo que es su visión sobre la política comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas, en concreto a través de varias comunicaciones. Ahí enumero unas cuantas: en el año 2000, en el año 2004, en el año 2007, en el año 2008, en el año 2012. Suelen ser documentos bastante gruesos. En el año 2004, por ejemplo, pues habrán oído mencionar, la Comisión declinó los 3 ejes de lo que podía ser la política comunitaria hacia la ultraperiferia, diciendo pues accesibilidad, mejorar la competitividad, mejorar la integración en el espacio regional propio. En el 2008, digamos que, digo por mencionar algunos de los hitos de esa política comunitaria hacia las regiones ultraperiféricas, en el 2008 lanzó un poco la idea de considerar a las regiones ultraperiféricas como punta de lanza de Europa en los 5 continentes, y como oportunidades y no como amenazas. En el año 2012, a los 3 ejes tradicionales de accesibilidad, competitividad e integración regional, unieron muy particularmente la dimensión social, ¿no?, que es la última de las comunicaciones de la Comisión Europea. Hay también multitud de documentos sobre las regiones ultraperiféricas del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo. Y a nivel institucional, pues existe una unidad que se ocupa específicamente de las regiones ultraperiféricas de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, también en otras direcciones generales. Por ejemplo, la Dirección General de Política de Agricultura, existe una unidad de coordinación de los POSEI, de los programas agrícolas de las regiones ultraperiféricas. A nivel de la Comisión existe un grupo interservicios liderado por la Dirección General de Política Regional y que reúne a todas las direcciones generales de la Comisión para temas de las regiones ultraperiféricas. E incluso a nivel de Consejo existe un grupo de trabajo específico ultraperiferia. Es decir, que, como digo, frecuentemente pues los intérpretes y los traductores tienen que trabajar en temas muy específicos
de las regiones ultraperiféricas. Por último, muy brevemente, les decía al principio que la realidad ultraperiférica tenía una declinación jurídica, tenía una declinación o un reconocimiento político, tiene también una dimensión económica, ¿no? Que era la parte que le faltaba, digamos, al concepto de ultraperiferia. Y esta dimensión económica se empezó a construir a partir de la noción de costes adicionales o lo que llamamos vulgarmente o más popularmente sobrecostes, ¿no? En la propia comisión, un poco la que empezó a construir, digamos, el marco teórico económico, diciendo que está justificado de alguna manera todas las medidas específicas europeas hacia la región ultraperiférica por la existencia de una serie de sobrecostes o de costes adicionales, y la que elaboró multitud de documentos metodológicos, primero para definir un catálogo de cuáles eran esos sobrecostes. Hay como definidos unos 20 sobrecostes por la propia Comisión Europea, y posteriormente desarrollar una metodología sobre cómo cuantificar esos sobrecostes, ¿no? Porque a la hora de discutir medidas específicas en el seno del Consejo particularmente, con 27 Estados miembros, pues no basta, digamos, con discursos sobre las limitaciones y demás, sino demostrar, digamos, de manera cuantificada los hándicaps o las limitaciones o los sobrecostes que suben en las regiones ultraperiféricas. Esta metodología pues ha dado lugar, en el caso de Canarias, a distintos estudios de cuantificación de estos sobrecostes o de costes adicionales. En concreto, sobre la cuantificación de los sobrecostes del sector privado en Canarias existen al menos 2 estudios, uno en el año 2002 y otro mucho más reciente en el año 2010, y son, como digo, estudios que nos sirven para justificar siempre de cara a la Comisión Europea y de cara a los Estados miembros, pues, digamos, las peticiones de medidas específicas. Por último, señalar que digamos, el ejemplo más claro, digamos, del reconocimiento de la existencia de estos sobrecostes adicionales es lo que llamamos popularmente el Fondo RUP, o Asignación Adicional Específico para compensar los costes de la ultraperiferia, que es una asignación específica, adicional a lo que nos corresponde como cualquier región europea en el marco de los fondos estructurales, del FEDER en este caso, solo, única y exclusivamente para las regiones ultraperiféricas, con un artículo específico en el reglamento del FEDER, ¿no? Supongo que habrán oído nombrar, por lo menos los que vivimos en Canarias, el tema del Fondo RUP. Bueno, pues en definitiva no es ni más ni menos que la aplicación práctica a nivel de fondos estructurales de lo que es la noción de costes adicionales. Y yo creo que con esto pues he hecho un poco el recorrido de lo que les quería contar. Y si tienen alguna cuestión, pues evidentemente estaré encantado de contestar. Muchas gracias.